Buenas tardes, esta es la audición radial de la gestión obrera ABCCOP y nosotros, como Luis Rivas es un hombre de gran corazón, nos deja un espacio como partido de la Asamblea Popular y acá estamos Luis Rivas, el chino, Carlos Hugo, el Virola y Fernando Peña, el gallego. Yo arrancaría simplemente dando un saludo muy especial a José Pablo, hombre de Colombia, y compartimos su lucha. Nos escuchó en la audición y la verdad que es un placer, levantada por supuesto las audiciones por estas redes sociales que es YouTube, y realmente, hermano, sabemos de tu historia, sabemos de lo que está viviendo tu país. Yo he estado en contacto con Alexandra Rivera Sánchez y realmente quédate tranquilo que hay mucha gente que está concientizada de lo que está sucediendo y que no todo el mundo se traga la historia de los medios oficiales. Creo que eso es lo más importante. Acá hablamos cuando se maneja esa información y la gente repite tipo loro lo que pasa en otros países. Por ejemplo, decimos que hay un problema grave de CNNitis aguda, porque la CNN sabemos a quién responde, y quédate tranquilo, hermano, que sabemos en profundidad, y hay mucha gente acá en Uruguay que lo sabe. Lo que hay es un gran silencio, porque también nuestro país está alineado a las políticas que tristemente están destrozando tu país, y que esperemos cambien, porque si la gente toma conciencia y rompemos el silencio de la sociedad, ahí sí que creo que también podemos romper el silencio oficial. No sé, chiquilines. ¿Qué está pasando en Colombia? Y en Colombia tenemos el tema grave al campesinado, lo están haciendo pedazos, ¿viste? Te encontrás con el asunto que entró Monsanto, tienen un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y bueno, y no son el campesinado oriundo, el campesinado de cientos de años ahí, no tienen derecho ni siquiera a comercializar su semilla, ¿no? Ya hasta Monsanto les maneja la semilla, e incluso al campesinado que trabaja con esa semilla, lo pueden procesar tipo traición a la patria. Es una cosa que está totalmente reñido con cualquier sentido común. ¿Y por qué? A veces nos preguntan, ¿por qué obreros y campesinos? El otro día escuchaba a un filósofo, un hombre conocido, pero no me gusta cuando este filósofo, hombre conocido, define lo que es la patria. El campesinado tiene que ver con la raíz de la patria. El campesino es la tierra. ¿Qué es la patria? La patria, lo primero es lo geográfico. Una persona tiene patria cuando tiene una delimitación geográfica. Ojalá el mundo fuera la patria de todos, que hoy lamentablemente no lo es. Al contrario, hay que cerrarse para que no te hagan pedazos, ¿verdad? Y cerrarse a las políticas que se están llevando adelante. Entonces, cuando hablamos del campesinado, estamos hablando ni más ni menos los que tienen la verdadera raigambre de patria, el campesinado. Y ese campesinado, o casualidad, está siendo exterminado, tanto a nivel Uruguay como a nivel Colombia. Ya en Colombia la cosa es más grave, ¿verdad? Colombia la cosa es más grave. Acá es más sutil. Acá el desplazamiento del campesinado es más sutil, pero evidentemente también lo estamos sufriendo. Bueno, después hago la aclaración que iba a hacer al principio. La pregunta ¿es posible hacer un cambio social sin tener en cuenta el campesinado? ¿Y no? ¿Y no? El tema es la base, claro, esa es la base, ¿verdad? Claro. La base de la producción. Claro. Si dejamos la tierra, que es el país, estás dejando la tierra, dejar el país en manos extranjeras, ¿no? Como está sucediendo en nuestro país. Y Colombia hoy, fíjate que los tipos no son dueños, no tienen libertad ni de siquiera comerciar sus semillas, no transgénicas, ¿no? Estamos hablando de que ahí vino Monsanto y tienen que manejar sus semillas y un montón de cosas que son absolutamente ilógicas y antivida.
Porque estamos hablando de políticas antivida inhumana. Claro, sigo preguntando porque es interesante el tema. El Uruguay no va por el camino de la colombianización de su economía. Absolutamente. Claro. Sí. Claro. Más sutil, en formas más sutiles. Porque cuando hablamos, vos decís terrorismo de Estado. La peor forma de terrorismo de Estado, ¿qué es? La muerte. Lo que hicieron en la última dictadura, eso fue terrorismo de Estado, ¿verdad? La muerte de personas, la cosa más aberrante que hay. Pero hay otras formas de matar. Montones de formas de matar. Sí. Cuando a una persona no te permiten hacer una actividad, te sacan una ley que te destroza lo que estás haciendo. Bueno, es otra forma de matar. Entonces, o un jubilado le pagan una jubilación mínima. ¿Eso no es terrorismo de Estado? ¿No son formas de matar? Y claro que son formas de matar. Mandar a la indigencia a una persona, la está matando. Sí. ¿Verdad? Es una forma más sutil de matar. El tema es no perder el hilo del proceso que estamos haciendo. Le preguntábamos si era posible hacer un cambio social sin contar con el campesinado. Y va más allá de lo extranjero. Si mañana elaborás un programa de gobierno que no cuente con el apoyo del que produce la tierra, sea extranjero o nacional, es imposible hacer un cambio social. Porque te morís de hambre. En primera instancia te morís de hambre. Claro, claro. Los dueños de la tierra, si no están a favor de un cambio social, y no tener el campesino, el que trabaja la tierra organizado, y detrás de ese programa de cambio, sencillamente te morís de hambre. Es imposible poder llevar adelante un cambio social. Es impensable un cambio social sin la alianza estratégica del obrero y el campesino. Claro, claro. Porque claro, el que produce el obrero en la ciudad y el que produce el alimento, el campesino en la tierra. Entonces, un cambio social solo con los trabajadores organizados, sin ese apoyo elemental, estratégico, del que te va a brindar el alimento en el proceso de cambio, claro, claro. Evidentemente no es en 24 horas, ¿verdad? Es imposible. Entonces, digo, porque vos decías al principio, ¿por qué obrero y campesino? Me pareció muy bueno, porque aparte nombraste, que sería bueno que diera el nombre del filósofo. No, el filósofo, mirá, es argentino y creo que, un tipo que sabe mucho, pero cuando define, por ejemplo, hay ciertas cosas que define, bueno, pero yo ahí no las comparto. Feynman, el filósofo es Pablo Feynman, es un tipo con gran categoría. Que tiene programa de televisión. Sí, yo lo he escuchado mucho y comparto el 90% de sus cosas, pero por ejemplo, el concepto de patria, él habla cuando habla de la patria, yo no comparto el concepto de patria que él tiene, por ejemplo. ¿Pero cuál es el concepto de él? Y el concepto de él es como que el país no te pertenece. Yo entiendo que el concepto de pertenencia es vital hasta para proteger. ¿Vos te considerás un soldado de la patria? Sí. Luis Riva, ¿pelearías por tu patria? Sí, sin duda. Sí, pero si la patria es nuestra. Si no, por la patria, ¿de quién vas a pelear? La pregunta está implícita también. Bueno, pero si a vos te dice un tipo que el concepto de patria o el concepto de tu lugar no es tuyo, es lo que me pasaba a mí, por ejemplo, yo gritaba no regalemos colonia. Entonces vengo un tipo siempre, y lo voy a repetir. Entonces yo gritaba eso, entonces un loco que compartíamos, un hombre de la alta sociedad élite, él criticaba mi posición, y yo lo escuchaba y también le daba palo. Y un día, basado en que supuestamente Colonia no es nuestra. Es un concepto de pertenencia y de patria, ¿verdad? Yo tengo otro concepto de pertenencia y de patria. Por eso me considero un soldado de la patria. Estoy seguro que él, si hubiera un conflicto, él se iría, porque no tiene ese concepto de patria, ese concepto de pertenencia. Tal vez el concepto que él tiene, el análisis que él hace, es ya totalmente entrega, y asumió que él de repente no está capacitado, no le interesa, que sabe que está en manos extranjeras y está dispuesto a continuar. Sí, contra eso no se puede decir. Él entiende que tal vez no se pueda contra eso. Por eso te digo, eso será el pensamiento de él, contra eso no se puede. Pero yo diría que el que piensa así, si mañana hay un conflicto, se alista del lado del extranjero. Ah, sí, no dudes que no, sí, que vengan a hacernos pedazos. Porque habrá algunos que se puedan ir, que tomen sí. Algunos se van en la balsa para Miami. Otros se quedan a ver. Y otros son aliados del enemigo. Otros se van a ser aliados del enemigo y no a defender la patria. Bueno, ese concepto de pertenencia, y te termino la frase esta, cuando yo gritaba, ese grito, que lo sigo gritando hasta el día de hoy, porque la cosa se siguió grabando, hoy es no regalemos el Uruguay, no regalemos lo que quiera, pero como yo era un
un movimiento departamental. Entonces yo gritaba eso, y lo sigo gritando, y resulta que me encuentro que con el tiempo, esta misma persona, también enojado conmigo, porque yo gritaba en contra de la pastera. ¿Y sabés lo que me dice este loco? Entonces vos decís, mirá el concepto de esta gente, que más o menos viene a ser algo parecido al concepto de un Tabaré Vázquez. Dice, pero ¿por qué se meten con nuestras industrias? O sea que vos, Colonia no era nuestra. Pero entonces sí. No, la pastera era nuestra. ¿Te das cuenta? Entonces vos decís, pero qué concepto, ¿no? Lo que realmente no es nuestro, para él era de él. Y sin embargo, lo que es nuestro, el concepto de patria, esa gente no la tiene. Entonces ahí está el gran tema. Porque las personas somos las circunstancias, ¿no? Las personas somos circunstancias también. Circunstancias que vos vivís, cómo te formaron, qué aprendiste, qué viviste, qué te golpeó, qué no te golpeó. Yo siempre digo, el otro día estamos hablando con unos amigos entonces de las experiencias laborales, ¿viste? Todos hicimos algo, uno hicimos plata de un lado, en todo lo que se hizo plata y en lo que nos fue mal, nos fue bien. Y yo siempre recalco, para mí lo que más me marcó la vida, no haber estado con los monstruos del poder, que los conocía todos, de todos lados, de todo lo conocía los monstruos del poder y tuve bastante trato en el mano a mano. Pero a mí lo que me marcó la vida fue a los 14 años haber lavado autos en el puerto. Eso es lo que yo siempre digo, con Ever Perdomo, con el Dumbo Hernández, con el Llanero, con el Viruta Vidart, el Palito Saltre, bueno, todos aquellos que hoy, el Macachifle, Bonet, ¿cómo era que se llamaba el Macachifle? Bueno, el Maca. Bueno, la cuestión es que eso fue lo que me marcó la vida, porque ahí aprendí algo. El que más tiene, menos da. Eso fue lo que más me enseñó el haber lavado auto en el puerto, porque ahí no tenés sueldo, ahí lo que tenés es propina. ¿Viste? Entonces ahí aprendí que la beneficencia para el de abajo es muy buena, pero los de arriba no dan nada. Y lo vi, y lo vi. Lógico, no podés generalizar, pero sí podés hablar de la masa. La masa del que tiene no da nada. Llegaban autos de miles y miles de dólares, no te daban nada. La mejor propina que yo tuve en el puerto fue de un coche rana. Mirá vos, que en aquellos años ya era un batracio, la verdad. Bueno, el cochecito rana que son Citroën. El coche rana, ¿te acordás? El coche rana. El 13B, el 13B, coche rana. La mejor propina que tuve en el... Y lavaba de repente Mercedes-Benz, lavaba autos de alta gama. No te olvides el concepto de patria. El concepto de patria. Bueno, la patria, para muchos, de repente no es ni donde nacieron. Yo eso lo he visto, por ejemplo, Vidal, el médico Vidal, aquel que inventó la crotoxina, sí, que lo echaron, que la crotoxina era un medicamento para el cáncer, que supuestamente hubo intereses farmacológicos ahí, sí, creo cualquier cosa, farmacéutica, creo cualquier cosa, grandes mafias, y supuestamente el medicamento funcionaba, no sé, te digo lo que se habló. Y Vidal lo echaron, terminaron echándolo de Argentina, ¿se acuerdan? Bueno, ¿te acordás? Sí. Sí, y fue a trabajar a Estados Unidos. Y en Estados Unidos le compraron la patente y la patentó un laboratorio estadounidense y le cambió el nombre. Y le cambió el nombre, porque era veneno, en definitiva, era a base de veneno de víbora, ¿verdad? Crotoxina, era de los crótalos, de los ofidios. Bueno, la cuestión, entonces un día escuchando a Vidal dijo, la patria no es donde uno nació, sino donde a uno lo dejan vivir. Entonces, viste, el hombre es lo que aprendió y sus circunstancias. A mí, dentro de mi país, a nivel político, me han dado para que tenga y para que guarde. O sea, me han golpeado a todas partes. Yo podría decir, hoy me considero un paria. No. Yo creo que los parias son estos otros, a los que tengo que combatir, porque esos son los cipayos, cuando hablamos de los cipayos, por eso siempre hablo de los cipayos, porque hay un concepto de patria que no tiene esta gente. Por más que digan lo que digan, que vos me digas que hay que hacer una patria grande, por eso saludo a este amigo colombiano, que fue por lo que peleó Artigas y todo lo que sea, es excepcional, pero hoy lamentablemente tenemos que recuperar la patria chica, tenemos que volver que el Uruguay sea soberano e independiente y va en un camino absolutamente contrario. Yo me considero internacionalista y creo que en cualquier patria o en cualquier país, para que quede más claro,
Yo me ubicaría en el mismo lugar en el que me ubico en el país en el que nací. Pero hay una cuestión que es elemental. Vos podés hacer... Nosotros estamos peleando por un cambio, ¿verdad? Porque ese es el objetivo. Estamos en política peleando por un cambio, enfrentado al poder, en este caso el capital extranjero, financiero, internacional, que de la mano de vendepatrias nacionales ha ingresado sin control ninguno y está haciendo estragos, saqueos, aquí. Ahora, es imposible, de la misma forma que te digo, mi concepto, ¿no? Es imposible hacer un cambio social en un país sin tener en cuenta al campesinado, como decíamos hoy desde el principio. También es imposible hacer un cambio sin tener en cuenta a los países vecinos. O sea que nosotros, si hablamos de un cambio, fíjate vos, estando rodeado de países donde el capital financiero ya se instaló y está saqueando, y los gobiernos son como el nuestro, donde hacen leyes para que el capital financiero saquee. Pues es un cambio social, porque lo que nosotros buscamos es un cambio social, sacarse de encima el capital financiero. Es un cambio social, absoluto, no solamente político, cambio político y social, que va a necesitar indefectiblemente el apoyo de la población. Sin apoyo de población es imposible hacer un cambio. Es lo mismo que hablamos del campesino y del obrero. Entonces, pensar solo en el Uruguay es transitorio. Vos podés pelear ahora y hacer leyes, llegar al gobierno y empezar a hacer el proceso de cambio. Pero tenés que tener una política internacional dirigida al cambio también en los otros países. Por eso, es un elemento que hay que tener en cuenta, el papel que el capital le hace jugar a los gobiernos cuando, por ejemplo, el contador Astori insiste permanentemente desde hace 10 años en el ingreso de Uruguay a la Alianza del Pacífico, ¿verdad? Por eso el capital estuvo tan en contra del ingreso de Venezuela al Mercosur. Todos los países que están ensayando un proceso de cambio enfrentado al capital financiero internacional son enemigos del capital. Y el capital lo que busca es que se asocien los países a favor del capital financiero para desplazar a aquellos países, aislarlo y después de aislarlo, destrozarlo, cambiar el gobierno. Esto es lucha de clases, ¿verdad? Lucha de poderes. El pueblo organizado enfrentado a otra clase social, que es la clase que explota, ¿no? Que saquea, porque es una clase social, ¿verdad? El capital financiero, detrás del capital, detrás de los billetes hay una clase social. Sí, sí, y ya un sistema sí, no democrático, no democrático, porque vamos a la realidad, ya hoy esto no es democracia, esto mínimamente podés llamarlo plutocracia, el gobierno del dinero, sí. Esto está claro, salvo algunas excepciones en Uruguay. Yo te pido, dale, explícalo, detenete y explica por qué no es democracia, porque decir lo que nosotros decimos afuera, que lo está escuchando, te dicen que estás loco, porque la única identificación que tienen es: si no hay democracia, hay dictadura. Y la dictadura la asocian al ejército en el poder. ¿Puede haber dictadura con civiles en el poder que ganaron a través de las urnas? Está demostrado. Y sí, y vos, bueno, vamos a y sabemos que vos... Claro, vamos a explicarlo. Da tu opinión, es importante la opinión. A ver, bueno, la vemos. hablamos de la plutocracia, sí. Digamos que la plutocracia. Si decimos democracia, gobierno del pueblo, representación del pueblo, democracia. Plutocracia, que es lo que ha venido incrementando, o sea, va increyendo a medida que pasa el tiempo. Algunas excepciones hay de representación popular que tienen que ver con las estructuras políticas, ¿no? Porque si no tenés estructura política, no llegás. Entonces, hay algunas estructuras políticas que mantienen cierto perfil popular, cierto perfil. Los lineamientos de los que están arriba no, pero sí, digamos, la masa esa que está por lo menos votando equivocadamente muchas veces, pero evidentemente hay un perfil popular. Después, el gobierno o los candidatos y demás llegan por dinero. O sea, cuando vos simplemente te imponés sobre otro porque tenés plata y el otro no tiene dinero, eso no es una representación del pueblo. Entonces, eso es plutocracia, la representación del dinero. ¿Nos alejamos de la democracia? Totalmente, porque
si yo tengo al hombre más antipopular del pueblo, pero con plata, y ese es mi representante, ¿a quién va a responder? Evidentemente, no va a responder a los intereses del pueblo. Ese va a responder a sus patrones, que fueron los que armaron el sistema plutocrático, ¿verdad? Su campaña. Y que está muy lejos de la democracia, y cada día más lejos. ¿A qué se parece más esto? Y se parece a la dictadura del dinero. Claro, porque hay formas de dictatoriales. Esto es la dictadura de la plata. ¿Qué podemos hacer nosotros? Ponerle, si viene un Juan Carlos López Mena y le dice a la Junta Departamental de Colonia, vótenme esto. Y la Junta Departamental de Colonia vota en masa eso. ¿Respondió al pueblo? No respondió al pueblo. Respondió a los intereses de un particular. ¿Y eso cómo se llama? ¿Representación popular o es una asociación para delinquir? ¿Cómo lo podemos asociar a eso? Bueno, si votaste una ley de un empresario, para favorecer a ese empresario, dejaste de ser representantes del pueblo. Sos representantes de un empresario, que significa que te asociaste para delinquir. Bueno, la plutocracia se refiere a todos esos cambios sociales que se están produciendo, que se alejan del pueblo y que por ende están perjudicando a la masa social. O sea, ahí se está logrando que haya cada vez más cantidad de gente arriba, pero en menos manos el dinero y gran parva de gente muy pobre, ¿verdad? Estamos logrando la pobreza absoluta porque se está matando al chico, se está matando al obrero, se está matando al independiente. Yo siempre tengan presente que lo que se ataca es al independiente en particular. Independiente de lo que sea, independiente como albañil, independiente como comerciante, porque ese es el que complica, ese es el que jode. Bueno, yo podría decir, agregar, y estoy de acuerdo contigo con el independiente, pero no te olvides de que también se ataca a las estructuras de los explotados, de los trabajadores. Si hay organizaciones sindicales que representan a los que tienen niveles de vida jodidos y pelean por aumentos salariales, también se ataca a eso, para que esas estructuras no afecten la ganancia del capital, ¿no? Puedo hablar del independiente y yo te lo acepto, es verdad. El independiente molesta en el sentido que compite y puede llegar a también tocar sus ganancias. Exacto. Es decir, entonces, en definitiva, en resumen, lo que atacan son todas aquellas organizaciones que puedan afectar su ganancia. Su ganancia, ¿no? Su ganancia. Eso es lo que atacan. La inhumanidad, ¿verdad? Sí, porque sí. Mucha gente... ¿Vos te acordás cuando hablaban de las teorías económicas? Yo siempre me acuerdo de la teoría del derrame. ¿Te acordás de eso vos? No me acuerdo, dale. Decían que el capitalismo era como poner un balde. Entonces, ¿ellos qué decían? Los caballos, los que manejaban el consenso de Washington. Sí. Esa cosa que uno la escuchaba y decía, esto viene perseguido. Entonces, ¿cuál era la historia de estos bandidos? Ellos hablaban de la teoría del derrame, que así se debía manejar el país. ¿El derrame qué era? El capitalista era un balde o un recipiente, X. Entonces, había que llenarlo al recipiente ese. Entonces, cuando ese recipiente está lleno, ese derrame, lo que derrama ese recipiente, cuando está lleno, eso va a la gente. Entonces yo te pregunto, Luis, vos arrancan con un vaso, después te meten un balde, después le meten una tarrina de 200 litros, después le meterán un container. La cuestión es que esa es la teoría del derrame. O sea, una toma de pelo más grande que eso, pero lo decían abiertamente. Lo decían, ese fue el consenso de Washington, la teoría del derrame. Les digo una cosa interesante de saberse, porque mucha gente lo desconoce eso. Yo hablo con un montón de gente, no tienen la más mínima idea. Que acá no dicen, pero ustedes, no, hermano, hablamos cosas que no tienen idea, que tendrían que tener. Esa fue la teoría del derrame y que es la que maneja el capitalismo. Sí. Con lo que sobra, y el capitalista, escúchame, van por el barredor. Una cosa, me hiciste acordar, yo nunca lo escuché por la teoría del derrame, pero es exactamente lo mismo, son las migas de la torta. Entonces, ¿qué te planteaban en los gobiernos neoliberales del consenso de Washington? La torta tiene que crecer para que pueda haber reparto. ¿Seguro? Vos decís, arranca con un vaso, después con un balde, encaja una tarrina de 200 litros, ¿verdad? Y las migas que caigan de la torta que crece es lo que el pueblo va a percibir. Si caen migas de la mesa, el pueblo está bajo la mesa.
¿no? Claro, claro. Es la teoría del derrame y la teoría de la torta. Es lo Sí, mismo. sí, sí. Es la concesión No, pero te digo lo que, neoliberal. digamos, la teoría del derrame era lo que usaban, digamos, desde el punto de vista de lo académico. Te lo digo lo que decían los caballos, lo que pudieron impulsar en aquellos años, ¿no? Porque después acá se cortó. Pero es interesante que se sepa, porque mucha gente justamente te dice, nada, pero ustedes hablan, pero son cosas claras, pero hay gente que no sabe. Yo te he hablado de cosas interesantísimas con personas que yo las tenía mucho más profundas en lo político. El otro día me cae un amigo, que conozco toda la vida, veterano, hombre letrado, hombre con estudios terciarios, y ¿sabe qué me dice? Dice, vete Maduro, dice, no puede gobernar. Y le digo, ¿por qué? Vos, le digo, ¿por qué? Está bien, la pregunta está bien. ¿Por qué? ¿Por qué no puede gobernar? No te contestan. Le digo, bueno, loco, dejá de escuchar la CNN. Me estoy diciendo, basta, hermano, basta, ¿me entendés? Son gente preparado intelectualmente que no saben, repiten lo que quieren que los poderosos inculcarles, les entran, los adoctrinan y lo repiten como si fueran loros. Entonces, ¿por qué? No te sabes contestar. Bueno, sí, y es natural que repitan como loro porque es la información que se recibe cada vez que prende la radio o la televisión. Es muy difícil encontrar un periodista que esté hablando sobre el tema de Venezuela sin criticar al gobierno. Todos los periodistas de todos los medios de prensa, por lo menos el 95-98%, siguen planteando que Maduro no puede gobernar, y en realidad tienen razón. El tema es por qué no puede gobernar, ¿verdad? Ese es el tema. Claro, si vos te enfrentas al capital, el capital sigue teniendo el poder, porque en Venezuela el poder no lo tiene el pueblo, lo tiene el capital, ¿verdad? Porque vos arrancás un proceso de cambio, y en 24 horas, porque vos gané una elección, si mañana la Unidad Popular gana la elección nacional, al otro día de ganar la elección nacional o de asumir el gobierno tiene el poder, no, el poder sigue estando en manos de los empresarios, ¿verdad? Es una cuestión que hay que entender. El poder económico, la economía es todo, lo habíamos dicho. Por eso volvemos a repetir, es imposible sin los productores rurales, sin los campesinos, poder hacer un proceso de cambio, es imposible, ¿verdad? Porque ¿quiénes son los primeros que te cortan los suministros en un proceso de cambio? ¿Por qué tienen que hacer cola los venezolanos para comprar 1 litro de leche y comprar 1 kilo de pan? Porque los capitales le retienen el alimento como forma de que un estallido social elimina el gobierno. Eso es lo que hace la economía en manos del empresario. Claro, hasta ese punto no llegan. Bueno, es lamentable que no lleguen. Por eso hay tanta cantidad de gente que sigue sin saber lo que realmente está pasando. Pero a mí lo que me interesa es no perder el hilo de lo que estamos hablando. Porque arrancamos siendo solidarios con Colombia, cosa que estamos totalmente de acuerdo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué Venezuela está sufriendo las consecuencias que está sufriendo? El primer elemento porque está enfrentado al capital, pero el segundo y fundamental elemento porque está sola. Sí, bueno, pero acordate que tenés un Evo Morales, ¿no? Un Evo Morales que tampoco tiene el poder. Bueno, pero digo, un Evo Morales que está echando para adelante y ahí el tipo se plantó firme. Y tenés a un Correa que también, yo creo que... Bueno, pero son el caso de López, ya tenés 3 países que están firmes. Pero analicemos un poquito más en profundidad. Deberíamos analizar la situación de Evo y de Correa en particular. Es imposible que las fuerzas le den a Bolivia, con todos los problemas internos que tiene, y al propio Ecuador, como para rodear a Venezuela, más allá que son solidarios. Pero cuando vos te enfrentás al capital, al poder del capital, en uno de los países que produce mayor cantidad de petróleo en el mundo, estamos hablando que se está peleando por mucho dinero. Los capitales están asociados al imperio. Los Estados Unidos de Norteamérica tienen intereses concretos, mucho más en Venezuela que en Bolivia y en Ecuador. Claro, desde el año 1920, el año 1970, Venezuela fue el productor de petróleo más grande del mundo. O sea, 50 años. Sí, y hoy está en tercer o cuarto lugar. Sí. Y bueno, ¿de qué estamos hablando? Entonces, claro, digo, ¿quiénes son los países latinoamericanos que hoy son solidarios con el proceso de cambio en Venezuela? 3, ¿verdad? 3, Cuba, Bolivia y Ecuador. Tímidamente el gobierno argentino, muy tímidamente el gobierno argentino. Sí, el gobierno argentino está muy atado, ¿verdad? Y para de muchas contar, ataduras. Claro, y para de contar, sin analizar en particular en cada uno. Digo esto, es imposible un proceso de cambio real en un país si no está rodeado de la solidaridad efectiva de los países vecinos.
Es decir, cuando alguien hablaba de la patria grande, estaba visualizando algo elemental. América Latina se libera toda en conjunto, no se libera. Vos podés hacer cambio como se ha hecho en Bolivia, como se ha hecho en Ecuador, ¿verdad? Ya no podés hacer un cambio profundo como se intenta hacer en Venezuela tan fácilmente. Tenés este enfrentamiento que tenés. Sí, sí, no, hay que estar dispuesto si agarrar las riendas del enfrentamiento, a tener que estar dispuesto a Ahora, ¿cuáles son las riendas del enfrentamiento? que te boicoteen de todos lados. Te pregunto cuáles son las riendas del enfrentamiento. Número uno, frenar el ingreso de estos capitales. Ya está. Estos Con el programa de la Unidad Popular saqueadores. tenés la rienda del enfrentamiento. Totalmente. Claro. ¿Qué le pasó al Frente Amplio? ¿Por qué el Frente Amplio gobierna tranquilamente y dice a los cuatro vientos que es de izquierda y que está haciendo cambios sociales, que esto no se tiene que detener? Porque vendió el programa, porque lo enterró y se pasó por lado del capital. Sí, sí, se desvirtuó. Así gobierna cualquiera. Se desvirtuaron, claro. Y se suben al carro los otros tres partidos que tuvieron representación parlamentaria, porque quedaban afuera del negocio. Lo que Blanco y Colorado, Independiente no lo cuento porque es un caso muy excepcional, muy especial, que habría que hacer un análisis especial del Partido Independiente. Creo que está buscando un lugar, que todavía no lo ha encontrado, pero mientras se sube el carro de los otros. Los partidos Blanco y Colorado, ya en este país, no pueden gobernar, porque el Frente Amplio tiene la bandera en capital. Claro, se la sacó, le sacó el capitanato. Se les metió en la cuna. Pero claro, ya no la cuna, les quitó la cuna. Por eso son socios. Por eso son socios. Tienen que ser socios o desaparecen. Ya los colorados tienen graves problemas de desaparición. Sí, señor. Pero es producto del propio Frente Amplio. Sí, señor. Que, claro, lo dejó sin nada. El Frente Amplio lo está dejando sin nada a Blanco y a Colorado. Ya la lucha de Blanco y Colorado por entregar la patria, la perdieron. Los abanderados de la entrega. El Frente Amplio. Les quitó la bandera. No hay otra. Pues le quitó la bandera. Claro, pero le quitó la bandera. No, ¿sabés que un tema que vos dijiste hoy, que lo utilizaba el propio Frente Amplio en sus comienzos y en su lucha patriarcal, los 20 patrias. Ah, 20 patrias. Los 20 patrias. Sí, seguro. Claro. Y ahora... Sí, pasaron ellos. Sí, pasaron ellos. Claro, sí, seguro. El tema es cómo lo sé entender, Gallego. Porque creo que esa es nuestra misión. Tratar de que la gente entienda qué es lo que está pasando. Porque la gente no sabe lo que está pasando. Perdón, tenés razón vos, sé que me vas a cortar. Hay una manga de bandidos que saben perfectamente lo que está pasando, pero están cobrando bien. Están viviendo bien. ¿Verdad? Sí, si entramos en el tema de la contaminación, se van a morir tarde antes que nosotros. Claro, porque ahí está el mal común. No, ese es el mal común. Claro. No van a zafarlo. Esa es la frutilla de la torta. Van a tener la posibilidad, en vez de cocinar con agua de la OCE, que ya no es potable, van a poder cocinar con agua mineral, que andás a ver si así, después para dormir. Yo en una época lo hice en chiste, pero no era ningún chiste. Le digo que iba a traer filtros de la China para vender ahora cuando arrancaran los monstruos como Montes de Plata. No, pero hablo filtros para respirar, andar en la calle. Como andan en China, ¿viste? Que andan con los barbijos, todo, bueno, algo así. No, y ahora quiere decirte algo que estos días estuve escuchando. El Partido Colorado está complejo que no se sabe si saca candidatura. Vos dirás, ¿tiene que ver con esto? Sí, quiero decir, claro que quiero mezclarte esto porque quiero decir el porqué. Fíjate vos que los tipos que fueron los precursores, porque tanto el Partido Colorado como el Partido Nacional fueron los precursores de las elecciones internas, que no son ni más ni menos que filtro para que no haya representación popular, para que la representación termine en manos del poder económico, de la plutocracia, poder del dinero o de los adinerados que responden a los capitales. Y fíjate que ellos mismos hoy están sintiendo el rigor de que eso que inventaron para matar a los chicos los está matando a ellos. Porque perdieron tanta fuerza y vieron que el poder de compra tampoco les da. Porque el otro día, mirá vos, viene una persona y me dice, che, ¿a vos te echaron del Partido Nacional? Y yo le digo, mirá, va a ser difícil que puedan echar de un partido a alguien, a cualquiera, ¿no? Porque si un partido cada vez tiene que poner más plata para votar menos, imagínate que una persona le es como un tesoro. Bueno, pero digo hasta lo que se habla en la calle para, digamos, echar por bajo, tirar por tierra, lo que vos puedas decir. Bueno, la cuestión es que, y me la reí, pero le dije la realidad. Entonces, ¿qué pasa con todos estos muchachos? Hoy son víctimas, hoy ellos mismos son víctimas de lo que crearon. Sí, son víctimas de su invento. Sí. Porque yo escuchaba el otro día a un muchacho del Partido Colorado dice, dice, porque para hacer una campaña se precisa una campaña decente, te dicen, precisamos tanta plata. Y vos le digo, ¿por qué no tenés idea, hermano?
¿Por qué? Porque no es porque pedís plata, no, porque se perdió la ideología. Esos partidos dejaron de tener bases ideológicas. Entonces, al no tener bases ideológicas, ¿qué podés hacer? Comprar. Y llega un punto que el que tenga más guita va a comprar más que vos. Entonces, siempre terminamos en esa rosca mafiosa que maneja el dinero. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. La situación, para continuar lo que vos estabas diciendo, el Partido Colorado está en vía de extinción, ¿verdad? Y una de las cuestiones que me parece mentira que no se comprenda, el responsable de la extinción de los partidos tradicionales, porque los partidos están mal llamados tradicionales, vamos a poner los partidos blanco y colorado, están en vía de extinción realmente, están en vía de extinción, porque su fin era defender los intereses del capital. Ese era el fin de los partidos. No hablemos de Aparicio Saravia, hablemos del último periodo del papel de los partidos blanco y colorado era defender los intereses del capital, ¿verdad? Por eso creció tanto el Frente Amplio. Recordemos elementos históricos fundamentales. La intentona de privatización de las empresas públicas nace en 89. Encabezada por Blanco y Colorado, porque yo me acuerdo haber debatido con Jorge Valle en Radio Real, con un compañero de Antel. Yo debatí con Jorge Valle en Radio Real. ¿Qué nivel, eh? Sí, por allá por el año 91. Sí, cuando estaba para votar, estaba así, en pleno de pelota. Con un compañero del sindicato de Antel, yo en representación del Zunca y él en representación de Antel. Después te voy a contar cómo llegamos al debate, porque no es que fue a debatir con nosotros. Él llegó a su programa y nosotros hinchamos tanto las pelotas que el director de la radio consulta a Jorge Valle. Porque yo le decía, yo quiero discutir con él. Pero vos estás loco, me decía. Vos estás enfermo, ¿qué vas a discutir con Jorge Valle? Vos no podés hablar con Jorge Valle. Dame la posibilidad. Senador Valle en ese dame la posibilidad. Y yo traigo un compañero de una empresa pública y le damos batalla, porque él viene acá a Colonia a propagandear la privatización, entre otros de Antel, que daba brutales ganancias. Exacto. Brutales ganancias. Ese era el papel, no importa. La cuestión que en el medio del debate que moderaba Gino Walter Armani, Jorge Valle me saca el micrófono. En una mesita chiquita de vidrio ratona, tengo testigo de lo que estoy diciendo, lo estábamos complicando, y me saca el micrófono y dijo, este despacho es mío, y siguió hablando él. Ese fue el compañero está ahí vivo, es Oscar Cassini, de Antel. No importa, el asunto es que el Blanco y Colorado llevaron adelante, que era lo máximo, el sumum del neoliberalismo, seguir los caminos de Menem, vender las empresas públicas, ¿no? ¿Qué pasa? Llega al gobierno, el Frente Amplio, y supera todas las expectativas de Blanco y Colorado, y toma la bandera de la defensa del capital. Y si vos no te sumás al tren del Frente Amplio, desapareces, ¿verdad? Debería pasar dentro de los partidos Blanco y Colorado una transformación desde adentro, ¿no? Con gente nueva que retome las banderas, por ejemplo, de Aparicio Saravia. Pero no lo cambia más, Luis. Esa pelea fue mía. Yo te lo digo, yo intenté. ¿Sabés lo que me dijo? ¿Sabés lo que me dijeron adentro? De adentro del partido, los mismos poderosos, me dicen así, estas palabras, contra economía nadie puede. Así vos. Bueno, yo gritando con un mensaje realmente de defensa de soberanía, de defensa de independencia, de basta de cerrarnos caminerías, que en aquellos años era lo que yo veía más acá como cosa de inicio de algo muy jodido, como la entrega de todo lo que era al monopolio de los de Mena, lo que se agravó después incluso. Y me decían así, vos, contra economía nadie puede. Entonces yo te pregunto, y estás en una lista negra. Porque hoy tenemos listas negras. Sí, Estoy hablando con un amigo y... Son elementos dictatoriales. Exacto. Y si profundizamos un poco más, son elementos fascistas. Exacto. Son elementos fascistas. Sí, la plutocracia, y acá volvemos otra vez con el gobierno del dinero, y el fascismo están pero de la mano. Pero claro. Es absolutamente. Claro, camina por la misma vez. Exactamente. El gobierno del dinero con el fascismo se dan la mano. Gallego, te hago una pregunta. Eso es una cosa. Para no quedar cortado, te pregunto, Gallego. Si vos me estás diciendo, yo estoy de acuerdo, que de adentro no lo cambiás. No lo cambiamos. Están en vía de extinción. Si no lo podés cambiar con una fuerza política como el Frente Amplio, que tampoco la vas a cambiar de adentro. No, ya no. Entonces los partidos tradicionales están en vía de extinción. Y por algo empezaron los saltos, ya hace algún tiempo, y hoy con mayor intensidad, de los partidos tradicionales al Frente Amplio. Van saltando, ¿no? Se van yendo hacia el Frente Amplio. ¿Tá? Primero,
como partido organizado, Blanco y Colorado, apoyan las políticas del Frente Amplio. Y en segunda instancia ya se pasan para el Frente Amplio. Sí. Dejan de ser Colorado, dejan de ser Blanco y se pasan. No te olvides del hijo de Wilson Ferreira Donate, ¿no? Sí, ya sí. es Frente Amplio. Juan Raúl. Y Ya es Luis, y quedó demostrado, que yo es así que me sorprendió, que en primera vuelta la élite y muchos dirigentes colorados dieron su apoyo públicamente, porque muchos dirigentes colorados dieron su apoyo y quedó demostrado en votación que votaron en primera vuelta al Partido Colorado. Sí. Perdón, el Partido Colorado votó al Frente Amplio en primera vuelta, o sea, Colorado en primera vuelta, porque ni siquiera hubo, en primera vuelta, sorprendente. Sí. Yo veía, porque ya lo habían dicho, pero después cuando vi los números digo, la perinola, habló por la baja votación del Partido Colorado, fue catastrófico. ¿Qué pasó? Se fueron para el frente. Sí, bueno, pero en primera vuelta. La cuestión de esto, ¿qué es? La cuestión es la defensa del capital. De eso es lo que uno trata de explicar, ¿no? No se interprete como que nosotros queremos desprestigiar al Frente Amplio porque los colorados van para ahí. No, el Frente Amplio se desprestigia solo. No precisamos que nosotros lo desprestigiemos. El Frente Amplio tomó la bandera de defensa del capital. Sí, la realidad los desprestigia. Claro. La realidad. El papel que están jugando. Totalmente. El papel que están jugando. Sí. Entonces, repetimos, históricamente Blanco y Colorado, al servicio del capital, hoy no tienen posibilidad de llegar al gobierno porque hay una fuerza política mucho más interesante a los ojos del propio capital, que es el Frente Amplio. Sí. El capital financiero prefiere al Frente Amplio en el gobierno que a Blanco y a Colorado. ¿Por qué? Pasamos a la otra etapa. El Frente Amplio hoy maneja las organizaciones sociales, cosa que Blanco y Colorado no podían manejar. Sí, que ¿Por qué se frenó la privatización de las empresas públicas gobernando blancos? Porque las organizaciones sociales encabezadas por el PCNT lo frenaron con la movilización popular. Hoy las organizaciones sociales encabezadas por el PCNT están a favor del capital, detrás del gobierno. Mirá, te doy un ejemplo. Salió publicado, yo me quería morir, pero no sé por qué me sigo sorprendiendo. No sé, voy a tener 70.000 años. Y que es sorprendente. Estaba diciendo. Es sorprendente. Siempre es sorprendente. No, eso puede estar, pero tuvo la vida. Sí, pero no, es sorprendente. No, yo creo que te cuento. Aunque digamos que no, nos vamos a seguir sorprendiendo. Te cuento, mirá. Porque te explico por qué te va a sorprender. Sí. Porque cada uno proyecta lo que es. Sí. Entonces, cuando vos proyectás lo que sos a algo que está sucediendo, te va a sorprender. Entiendo. Es la proyección de la persona. Una persona, vos ves un tipo que deshuella un tipo en la calle y digo, no, yo no puedo hacer eso. Decís, ¿cómo hacer eso? Porque vos proyectás lo que sos vos. Entonces, cuando a vos te está pasando, vos estás proyectando lo que vos harías. Entonces, te va a seguir sorprendiendo. Leía hoy de mañana la situación en Palestina, ¿no? Y bueno, ayer hubo una charla de una uruguaya que hace muchos años está siendo solidaria con Palestina y está el papel que juega son escudos humanos, ¿no? Sí. Está, pone su físico para que no bombardeen, por ejemplo, ¿no? Y por el momento, digo, como son denuncias internacionales que se harían en caso de un atentado extranjero, bueno, son escudos humanos y contaba la situación de Palestina y denunciaba, increíblemente, que el PCNT mandó una delegación de trabajadores a hacer cursos políticos sindicales a Israel. Sí. Re complicado. Nada, es muy fuerte. Terrible. Denunciaba, viste, está en el diario. Denunciaba a la dirección del PCNT que continuaba siendo, en una palabra, solidario con Israel, porque está mandando a tus compañeros, tus trabajadores, gente de los sindicatos, a hacer cursos políticos sindicales a Israel. La capacidad de asombro ya es terrible. Entonces, ¿alguien duda que el PCNT está al servicio del capital financiero? Cuando tiene que hacer un acto de repudio al genocidio que se está haciendo en la Franja de Gaza, mandan gente de Israel a hacer cursos políticos sindicales. Se puede enseñar un judío sionista, ¿no? Un terrorista, pues eso es terrorismo, a un trabajador latinoamericano de política y de sindicato. ¿Qué le puede enseñar? Lo primero que le va a enseñar es que lo que están haciendo está bien. Entre otras cosas. Sí, claro, entre otras cosas, ¿no? Y bueno, y estábamos en este tema que me parece apasionante, porque arrancamos con el tema de Colombia. Vaya si tenemos que ser solidarios con Colombia.
Vaya si tenemos que ser solidarios con todos los pueblos que luchan, ¿verdad? Todos los pueblos que luchan, porque en definitiva tenemos un enemigo común. Porque no, el que no ve eso está muerto. Acá el enemigo común es el capital financiero en todo y cada uno de los países del mundo. Sí, sí. Porque lo que está haciendo Israel en Palestina es la injerencia del capital. La nueva colonización. Claro, es lo mismo, son intereses económicos. Bueno, no irnos muy lejos. Ayer, justamente, ayer o anteayer, estaban dando la película de la lista de Schindler. Ah, qué bueno. Sí. Muy buena película, muy bien lograda, muy buena propaganda. Ahora, yo quisiera saber cuándo van a hacer la película de la lista de Palestina. Sí, bueno, ahí está. Es un gran tema, ¿no? Porque fue lamentable, sí, el genocidio judío, muy lamentable. Porque el pueblo judío no tiene nada que ver con las políticas de Israel. Pero Palestina hoy en día está sufriendo lo mismo. Sí, Palestina claro. hoy ha perdido un 65% de su territorio desde que empezó la ocupación israelí. No sé cuántos millones o cuántos miles de personas se necesita para que sea declarado genocidio. Eso habría que preguntárselo a las Naciones Unidas. Y no, para que sea declarado genocidio, o sea, de muertes de palestinos tendrán que ser 20 millones. Y si matás un norteamericano o un israelita, con uno basta. Es así, el valor de la muerte de las personas, ¿no? El valor de las personas. Mirá, para que sea declarado genocidio tenés que cambiar a los amos del mundo. Cuando los amos del mundo pierdan el poder, los que vengan van a declarar genocidio a las acciones terroristas de Israel en la Franja de Gaza. Naturalmente que sí. Como jamás pueden declarar genocidio cuando los capitales sionistas judíos son los que manejan la economía del mundo. ¿Verdad? Si un gerente de empresa, la que vos quieras, la más famosa del mundo, está denunciado, lo tengo escrito, lo tendría que traer. ¿Cuáles son las empresas más importantes del mundo manejadas por los capitales sionistas de Israel? Entonces un gerente que se oponga al bombardeo israelí en la Franja de Gaza se queda sin trabajo. Ese es el tema, claro. Si un periodista, son dueños los dueños de la CNN, los dueños de la CBS, ¿no? Son los capitales sionistas de Israel. Son los dueños. ¿De qué estamos hablando? Si un periodista de CNN puede decir que eso fue un genocidio, te quedas sin trabajo. En ese momento te cortan la luz, como me hacía Newton a mí en Radio Real. Mirá que te corto, y me cortaba. Claro, pero eso es así. Mirá que te corto. Una amiga, mirá, si será, extraño no, si será, como dice, mi sueño. Un amigo, una vuelta, conversando lo mismo con un amigo, me decía, no, pero en realidad, si Hitler hubiera acabado con los judíos, hoy en Estados Unidos mandaban los negros. Pero me dijo, y si no, fíjate la firma, los apellidos de la firma de los billetes de dólar. No, esa no lo entiendo. Fíjate, tiene la firma, son judíos. No, son apellidos judíos. Sí, no, son los dueños, pero indefectiblemente es así, ¿verdad? Es una cuestión que hay que entenderla. Entonces, Si fueran los dueños, y no me opongo, pero si hicieran las cosas bien, humanamente, bueno, no había problema. El tema que siempre estamos en la inhumanidad. Y estamos hoy justificando la inhumanidad por democracia, que es una gran mentira. Sabemos que las invasiones fueron hechas por intereses, por el petróleo en especial. A Gaddafi, por ejemplo, le costó la vida un discurso que dio en Naciones Unidas, le costó la vida. Sí, pero claro. Al amigo Hussein por las armas de destrucción masiva, que creo que encontraron 7 u 8 ondas, o no sé, porque nada, vos, no encontraron nada, no pudieron justificar de ninguna manera. Invasiones hechas para... Y había un chiste que lo publicaban en Facebook cuando Estados Unidos invade Irak en busca de las armas masivas, pero ¿cómo saben ustedes? Porque nosotros se las dimos. Claro, porque nosotros se las dimos. Claro, porque las guardaron. Pero se las dieron, pero no las encontraron. Para que la probaron. No, porque se las usó todo para acabar los furdos. Claro, Claro. Y bueno, entonces, ¿quién maneja la información? ¿Cómo podemos pretender nosotros que la gente comprenda tan fácilmente qué es lo que está pasando? Si la información está manejada por los grandes capitales que tienen como objetivo justamente que no te enteres de lo que está pasando. Lo que pasa en Francia, ¿no? Los intereses que tiene Francia en Siria,
en materia gasífera son impresionantes. Los intereses de Europa en Siria. Es necesario liquidar a Siria, cambiar el gobierno sirio. Hay que cambiarlo porque le cerró la posibilidad del gas barato que Europa estaba recibiendo. Entonces, claro, encuentran en la Argentina con el fiscal Neyman a Siria detrás del atentado a Lamia, y en cada lugar donde vaya a saber quién hizo el atentado, ¿no? En cada lugar preparan el terreno para que en la opinión pública internacional ubique un enemigo, ¿verdad? El enemigo es Siria. Hace un tiempo atrás fue Irak, el enemigo del mundo era Irak, que no había democracia, que tenía armas de destrucción masiva, que mataban a las mujeres, no tenían libertades, y los amos de la libertad y la democracia tenían que salvar al pueblo iraquí, ¿no?, de terribles dictadores, etcétera, etcétera. Digo, eso es una cuestión elemental que hay que saber. Si no se sabe eso, no se sabe lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, claro, el capital en el Uruguay maneja los medios de comunicación o no los maneja. ¿Los maneja o no los maneja? Claro, los maneja el capital, el mismo capital que maneja los medios de comunicación a nivel internacional. Entonces yo te digo, mirá, qué tema interesante que tiene que ver con la designación del gabinete y de la empresa pública del doctor Tabaré Vázquez, ¿no? Entonces dice, multinacional, Superbach Energy, a la dirección de geología. Escandaloso nombramiento, un profesor, escandaloso nombramiento. El Rubio lo denuncia. Critica la escandalosa designación del consejero de la multinacional Superbach Energy, concesionaria de la prospección de petróleo en el país, acá en Uruguay, a cargo de la dirección encargada de fiscalizar y controlar el trabajo de esa misma empresa. Entonces digo, el capital es el que manda. Es increíble, los tipos están buscando petróleo y ¿a quién ponen en la dirección de geología? A un asesor de la empresa multinacional que busca petróleo. Sí. Esto se entrega. No, jueces y partes. Pero claro. Como loco. Juez y parte. Y es la misma persona que estuvo trabajando en las profesiones para la actriz. Claro. Profesor. Están en todas. Están en todas. Están en todas. Están en todas. ¿Es necesario un cambio o no es necesario un cambio? Claro, se nos va la vida. 180 grados. Se nos va la vida. Hay que detenerlo, hay que detenerlo. Pero blanco y colorado, esto, no llegaba no podían ni empezar a pensar en esto. No podían ni pensar. No. Hoy escuchábamos cómo el reparto de cargo del gabinete, ¿no? El papel de Carolina Cose, que pasa de Antel al Ministerio de Industria, ¿no? Entonces me parece que el doctor Vázquez llega a un acuerdo con Sendic de que el vicepresidente de Antel, ahora, pasará a ser un nombre de la 711. No me pregunte el apellido porque me olvidé, como son apellidos comunes, te olvidas. Entonces el doctor Vázquez acuerda con Raúl Sendic que sí, que le va a dar la vicepresidencia a este hombre de la 711. Pero ¿qué pasa? Carolina Cose, cuando se va de Antel, le deja encomendado a Vázquez quien tiene que ser el presidente de Antel. El presidente de Antel, un hombre que estuvo junto a ella y apoyó toda la medida de ella en su gestión en Antel. Se lo acepta el doctor Vázquez. Sí, está, no pasa nada. Entonces le dice, y el vicepresidente tiene que ser fulano de tal, no me acuerdo del apellido. Pero viene Sendic y le dice, mirá que el vicepresidente quiero que sea mi lista. Y le dice que sí, que el presidente va a ser la lista. Viene Carolina Cose y dice, mirá, este hombre me hizo la vida imposible. ¿Ah, sí? Sí. Lo llama por teléfono a Raúl Sendic y dice, mirá que fulano no va. ¿Pero cómo? Si ya le avisé. El hombre acepta. Sí, pero no va. Va fulano de tal. ¿No? El pueblo donde está. Las bases. La democracia. La participación. ¿Dónde mierda está? Es terrible. No existe. No existe más, Luis. No, es algo terrible. No. Y las medidas, vos, dictador, vos, vámonos claramente. Cuando dicen, no, y se pone un hombre de gran personalidad. No. Si vos sos integrante de una fuerza política, vos tenés que, esa fuerza política tiene que estar representada para que sea plural y realmente representativo del pueblo. Cuando vos tenés un gabinete, ese gabinete tiene que estar representado en esas fuerzas del partido que tuvieron mayor votación o como quieras, pero esa es la realidad de lo que sería una representación política. Estos tipos, el caso de Tabaré Vázquez,
como se justifica todo, imponen al que quieren y los otros aplauden. Y después que dicen, no, porque es un hombre con mucha personalidad. No, hermano, pone a su gente, pone a sus serviles y a sus alcahuetes, porque sabe que de repente se le escapa alguno y le patea el tablero y le dice, no, hermano, esto no lo podés hacer porque esto es anticonstitucional. En cambio, si él pone al que quiere ahí, maneja, pues saben que son todos serviles y alcahuetes. Y así se ha manejado la política nacional y departamental. Y por eso la plutocracia se ha hecho tan fuerte y estamos perdiendo absolutamente la democracia. ¿Por qué en estos últimos 10 años, fíjate en los ministerios y en los asesores, en los vicepresidentes de los entes, no son todos los mismos que van rotando? Claro, Este es un partido de voleibol. Sí, van rotando. Es un partido de voleibol de hace 10 años. Claro, los obedientes. Sí. Claro. Y nosotros siempre le dimos nombre, le importa que no fue la gestión. No, el obediente, el que obedece. Vos sabés que este hombre de la vicepresidencia que proponía Raúl Sendí es un funcionario de aquel de muchos años, un tipo que estudió estudios terciarios, que había tenido una gestión brillante, ¿no? En Antel. Pero acá no importa si sos bueno en la gestión, acá importa a qué intereses responder, ¿verdad? Eso es algo que siempre fue denunciado por el Frente Amplio, que era lo que hacían los partidos blanco y colorado. Si lo habremos denunciado, ¿no? En las internas, ¿te acuerdas? Aquella joda del banco hipotecario, que sacaban uno, lo ponían acá, se afanaban todo, ¿te acuerdas? Un tipo no tenía ni idea de nada, se denunciaba eso, que tenés que poner gente idónea, ¿no? ¿A quién vas a poner? No, pongo a mi amigo que no sabe nada, pero es mi amigo, yo sé que lo que yo diga lo va a hacer, no importa la empresa, si hace las cosas mal en la empresa no importa, lo importante es que sea mi amigo. Digo, esto es una corrupción a todo nivel, ¿verdad? Es un acto de corrupción terrible, ¿no? Claro, se responde no a los intereses y las necesidades del pueblo, se responde a los intereses del capital, ¿no? Entonces, claro, que si mañana continúa, y seguramente va a continuar, estas políticas de privatizaciones encubiertas, porque digo, hay gente que no lo sabe, en ANCAP, la empresa distribuidora del combustible es privada. Y disculpe, pues no tengo memoria para los nombres, pero maneja más dinero que la propia ANCAP. Está privatizada la distribución de combustible. O sea, la empresa, la única empresa que puede... Pero no se oponían a la privatización. Claro, viste, es lo que hablábamos recién. Agarraron la bandera, blanco y colorados. Hoy son los bebés de pecho. No existen. No existen. No existen. No existen. Le tienen que hacer los mandados al Frente Amplio. Entonces los tipos piensan y dicen, no, yo para hacer los mandados me voy con ellos. Y se sacan la camiseta colorada y se ponen la tricolor. Bueno, ahora estoy adentro. Si tengo que ser mandado, soy de acá. Es horrible hacer mandado de afuera, ¿no? Y claro, no pueden ganar, están en vía de extinción, porque lo que llegó a ser el Frente Amplio, ellos nunca jamás en su puta vida lo podían hacer, porque tenían todo un aparato de frente que no los permitía hacer. Hoy el aparato está en defensa de los intereses del capital, por consecuencia le allanan el camino para el bajo salario, para la privatización, para la corrupción. Esas mismas organizaciones le allanan el camino al gobierno. Entonces, hablemos del cambio en los poquitos minutos que tenemos. Un programa que hace falta que se aplique, un programa libertador, un programa democratizador, un programa popular que sea en defensa de las grandes mayorías, ¿no? Y naturalmente que va a haber problemas, naturalmente, porque digo, es impensable que los tipos no se te pongan de punta. ¿Qué te parece? Es impensable. Lógico. Vos agarrás un gobierno, nosotros estamos hablando ahora de una elección departamental, un programa que va en contra del monopolio, que va en contra de la contaminación. Y si vas en contra de la contaminación, vas en contra de las multinacionales. Y si vas en contra de las multinacionales, tenés problemas. Entonces, acá hay que elegir, o nos entregamos, o lo enfrentamos. No hay término medio. No hay término medio. No hay término medio. No hay término medio, exactamente. Claro, se trata de eso. Te dicen, y ustedes son radicales, y le digo, ¿y hay otra posición? No, entrevista. O la vida o la muerte. Claro. ¿O hay otra posición? Y la que está enfrente. El abismo, claro. O nos quedamos Claro. fuera del abismo. Claro. Acá la cosa es clara. Seguro, si seguimos en esto, Claro. es el abismo. Claro. Estamos en la muerte. Hoy escuchás, por ejemplo, que te dicen los programas departamentales, algo he escuchado de alguno,
Y en ningún momento se habla de contaminación. Lo más grave que tenemos hoy es la altísima contaminación que tenemos en nuestras playas, que de terror, estos días de terror. Yo estuve en la bajada de los botes, la semana pasada, y no sabés, era una sopa verde, mal, y andaba una niña que yo le dije a la madre, mirá, tené cuidado, le digo que no se arrime mucho a esto, pues llega a tragar eso, porque era una sopa verde, no era agua, era la cianobacteria esta que ¿No sabés tiene... por qué es cianobacteria, no? ¿Por qué ciano? Sí. Sé que Cianuro. Sí, pero digo, Cianuro. sé que la microcistina es la toxina. Sí. Microcistis es el organismo, y por cianuro, ciano por cianuro. Bueno, la microcistina sé que es el microorganismo, y la microcistis es el microorganismo, y la microcistina es la toxina, que no hay forma de que no te haga daño si te entra. Bueno, la cuestión que andaba en el niño, yo le dije, y la mujer, no conocedora, me dijo, le agradezco, mirá que eso es toda una alta contaminación. No, yo pensé que eran alguitas, le digo, sí, son alguitas, le digo, sí, pero que si esa niña llega a chupar mucho, tenés cuidado porque la puede quedar. Claro. Y es desconocida, estaban pescando ahí, en la zona, ¿viste? Mi foto, sacada con un familiar, te digo más, desde Punta Rosario, que después está la playa Blanca Arena, hasta la desembocadura de Cufré, por lo menos en un 70% de la playa, cianobacteria. Claro. Y hay kilómetros. Sí, y cada vez más, ¿verdad? Esa bahía es grande. Estamos terminando, y escuchaba ayer a Delia Villano, ¿sabes? No sé si ustedes la escucharon. Sí. Estuvo con Churi. Eres ya, Río Negro. De Río Negro, ¿verdad? Fray Bento. Entonces le preguntaba cómo está Fray Bento ahora que ya está instalada UPM, ¿no? Es el departamento con mayor nivel de desocupación de la República Oriental del Uruguay. Qué casualidad que es el departamento que eligió el gobierno para hacernos creer que el ingreso de una pastera le iba a dar fuente de trabajo a todo el mundo, ¿no? Y que íbamos a vivir mejor. O sea que Fray Bento está igual que antes que UPM, con la diferencia que ahora está todo contaminado. Exactamente. Sí, lo que aumentó el Fray Bento es la contaminación, no el trabajo. 80 fraiventinos, según dicho por un fraiventino que ni más ni menos que se llama Enrique Viana, el fiscal Enrique Viana, que fue que nos dijo. Seguro. 80 fraiventinos laburan en la planta, en puestos de limpieza, en todos esos lugares, digamos, donde se gana menos. Bueno, eso fue lo que dio con una alta contaminación. Y te digo más, y un hombre de la Dirección de Medio Ambiente me dijo un día, dice, no se quieren dar datos porque son de terror. Seguro. Así no. Hemos descubierto que, algo interesante, hemos descubierto que Blanco y Colorado solo les queda un camino, ingresar al Frente Amplio. Entonces, si no van a desaparecer, no les queda otro camino. Claro, a todos aquellos blancos y colorados que continúen creyendo que el tema es entregar el país al capital como lo venían haciendo. Bueno, nosotros le avisamos a los dirigentes de Blanco y Colorado que se están quedando solos. La salida es Vázquez y Astori. Ellos son los abanderados de la entrega. Salten al Frente Amplio. Y le decimos a los blancos y colorados honestos, a los trabajadores, que la salida es un programa diferente. Y hay uno solo, que es el de la Unión Popular. No hay otro programa. No hay otro programa. Nos vamos, nos encontramos hoy es sábado. Hoy es sábado, último día de enero, arrancamos el 2 de febrero, ¿no? Nos encontramos el lunes a las 12:30. ¿Qué pasó con el nombre de la vida? No digo más. Un saludo grande a Carlos Serrano, que nos escucha siempre por el tema redes sociales, y anda arreglando el auto el hombre. Carlos Serrano Pico. Dale. Ya cuando tenga el auto, pasa que él viene en auto porque sí, no queda otro. es un... Muy poca locomoción de Tararita ya. No, y no solo la locomoción, él es la única forma cómoda que tiene, ahora te hace la radial, venís y allá, re complejo. Nos vamos, voy a mandar un saludo personal para el 2 de febrero, que no voy a estar, un feliz cumpleaños a todos los queridos barraqueros. Está bien. La barraca, emblemático boliche bailando. Pedro Godoy, en cualquier momento te voy a buscar, para la visión radial. Quédate tranquilo, se me ha complicado. Saludos a Pedro. El que lucha gana y el que no se muere. Bueno,